¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y para todas. Tenemos un lindo programa por delante. Vamos a estar charlando en instantes con Claudio Moroni, el ministro de Trabajo de la República Argentina. Vamos a puntualizar en lo que tiene que ver con el empleo en nuestro país, en los desafíos de la pospandemia, de esta pandemia que todavía se está transitando, pero puntualmente vamos a hablar del empleo joven. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuál es la perspectiva que tiene el gobierno nacional en relación al empleo joven? Los jóvenes, los más afectados cuando uno repasa los números de lo que ha dejado esta pandemia en cuanto al trabajo, aún más las mujeres dentro de esa franja etaria. Con él lo vamos a estar conversando, lo vamos a estar charlando. Y también en instantes vamos a estar hablando con María Apólito, que es subsecretaria de Economía del Conocimiento de la Nación en el Ministerio de Producción. Vamos a estar hablando de las 2.000 empresas que pidieron registrarse en el régimen de Economía del Conocimiento. ¿Qué significa la economía del conocimiento? ¿Cómo es esta registración? El régimen que apunta a promover nuevas tecnologías, generando valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones de las empresas que se dediquen a servicios basados en el conocimiento. De esto vamos a estar conversando nada más que en minutos aquí en nuestro programa. Y como cierre de ventas, siempre está Jimmy Persic, que nos habla de una particularidad, de alguna característica, en este caso de la Universidad Obrera Nacional. Un cambio verdaderamente de paradigma. Nuestro compañero va a estar contándonos de qué se trató, cuál fue el origen, por qué se pensó una universidad obrera nacional, por qué se pensó una universidad con destinatario a los obreros en nuestro país. Todo esto ya arrancamos en Desde el Conocimiento. Desde el conocimiento vamos a hablar del empleo, puntualmente del empleo joven, que es el empleo más afectado, sobre todo en lo que se considera la pospandemia. Los números son preocupantes y el Gobierno Nacional está estudiando distintas herramientas, distintas políticas para fomentar el empleo joven en la Argentina. Qué mejor que hablar con el ministro de Trabajo de la Nación, con Claudio Moroni, que está aquí con nosotros. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Qué evaluación hacen, qué estudios hacen de lo que es el desempleo en la Argentina de los jóvenes y de las jóvenes? El desempleo en Argentina está más o menos a nivel general en 10.6, 10.5. Es una tasa que viene ya hace unos cuantos años. Ahora, cuando vamos a jóvenes de 18 a 24, superamos el 20. Y si de ese sector separamos a mujeres jóvenes, superamos el 30. Con lo cual, claramente es el sector más afectado, con menos probabilidades cada vez de ingresar al empleo. La verdad que estamos en un problema. Por eso justamente estamos, el primer programa fuerte, yo diría agresivo, que estamos sacando de incentivo para la contratación, es para este sector. ¿Qué estudio se hace de justamente las mujeres? Y hago hincapié porque es el más afectado, no solamente en la actualidad, pero aún reforzado este año después de la pandemia, sobre todo en las jóvenes, en las mujeres jóvenes. Sí, pero no solo la pandemia. La verdad que lo que estamos viendo es que la serie de desempleo en mujeres jóvenes es larga. Es larga, la verdad que es un sector que viene muy afectado. Hubo sectores particularmente afectados durante la pandemia y que los sectores donde hay más empleo femenino son los que menos se recuperaron. A ver, lo quiero explicar más o menos simple. Nosotros lo que estamos viendo es una fuente de recuperación en industria manufacturera, construcción, determinados tipos de servicios que están muy masculinizados. Y lo que estamos viendo es menos recuperación en los sectores que todavía estuvieron afectados por las restricciones. Hoy estamos viendo que empiezan a repuntar, que es gastronómicos, hotelería, servicios de turismo, etcétera, en donde hay más presencia femenina. Con lo cual, la pandemia vino a acentuar un tema de desempleo en el sector de mujeres jóvenes, pero la serie histórica viene mal hace tiempo. Claudio, para ponerlo en contexto, nosotros tenemos responsabilidad con nuestros jóvenes. Pero el problema del empleo juvenil es un problema de este capitalismo, de este mundo actual, ¿verdad? A ver, vamos a distinguir la situación argentina del resto de los países que ya han llegado a determinado nivel de desarrollo. Argentina tiene todo por hacer. O sea, nosotros tenemos déficit de infraestructura, déficit de vivienda, problemas educativos. Millones de hectáreas sin cultivar. Problemas educativos que venimos de hace largo rato, con vos lo hemos discutido mucho, el tema, a veces el desacople entre el sistema educativo formal y las necesidades de los sistemas productivos. Venimos con una serie de problemas, pero también una serie de ventajas. O sea, nosotros no estamos en el punto de un nivel de desarrollo en donde tenemos poca probabilidad de creación de empleo. La verdad es que tenemos todo por hacer. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es mantener este proceso de desarrollo, porque si no, sin desarrollo no hay empleo,
pero a su vez empezar con estas políticas de lo que llamamos discriminación positiva. Es decir, bueno, hay política de desarrollo, queremos incentivar determinadas contrataciones, apuntemos a esos sectores. Y ayudémoslo, que es lo que veníamos charlando con vos, que es el tema de formación profesional, ¿no? Es fundamental. No, por favor. Esa política de discriminación, por ejemplo, yo te corté antes, estabas por contar alguna, ¿no? Básicamente lo que sacamos ahora es el Tesumo. El Tesumo es un programa que incluye formación y contratación. El periodo de formación puede ser de hasta 6 meses, la empresa toma a un joven de 18 a 24 años con estudios secundarios completos y durante ese periodo, del periodo de formación, que es de hasta 20 horas semanales, el Estado le paga una beca. Y a partir de vencida esa etapa de formación, debe ser contratado bajo la forma más protegida de nuestra ley, que es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, y nosotros asistimos a la empresa para el pago de salarios en una porción que va entre el 30 y el 60% según el tamaño de la empresa. La verdad que creemos que es un programa muy agresivo, está habiendo muchas consultas, lo estamos trabajando a través de una herramienta nueva que es el portal de empleo, en donde los jóvenes pueden inscribirse, cargar su currículo, vayan apareciendo las formaciones que vaya haciendo, los antecedentes laborales, etcétera, etcétera, y las empresas también. Hoy debemos tener unas 40.000 personas inscriptas y unas 1.000 empresas, más o menos en esa línea. ¿Y cómo arranca esa mancomunión entre los que necesitan trabajo, el Estado que brinda esas facilidades y las empresas que se inscriben justamente para recibir por un lado los beneficios, pero al mismo tiempo para activar el empleo y para sumar trabajadores? Lo que estamos trabajando mucho es, el Ministerio de Trabajo tiene lo que se llama la red de oficinas de empleo, que son oficinas de empleo que están ubicadas en los municipios y agencias territoriales. Así que lo que nosotros entendemos que nosotros podemos diseñar políticas nacionales, pero necesitamos mucho de las autoridades locales, que son las que tienen contacto directo con la empresa. Entonces estamos trabajando mucho con las cámaras sectoriales, con los municipios, con los gobiernos provinciales, etcétera. Por ahora lo que estamos muy fuerte a nivel de consulta. Están tratando de averiguar cuáles son las condicionalidades, no tienen que despedir por un tiempo, es un porcentaje de los trabajadores, estamos trabajando con eso y lo que vamos viendo es que hay buena aceptación por lo menos a nivel inicial. Esto es un programa que recién empieza, o sea, los programas hasta que se conocen, se divulgan, la gente sabe qué es y empieza a funcionar pasa un tiempo, pero tenemos un buen nivel de recepción. ¿Cuál es la expectativa que tienen? La expectativa, nosotros estamos hablando de 50.000 empleos, o sea, en un plazo. Estamos pensando en un plazo de 10, 12 meses, unos 50.000 empleos. Es un puntapié inicial. Nosotros esta pequeña patada la hemos dado en sectores que tienen terminal educativa. Yo creo que lo próximo que tenemos que hacer es apuntar a esa enorme cantidad de jóvenes que lamentablemente no termina el secundario. Nosotros venimos con un nivel de deserción del secundario de 30 y pico largos, no sé Jimmy, corregime, previo a la pandemia. Después de la pandemia ningún especialista es optimista de que vaya ese número a ser mejor. Con lo cual ahí tenemos un tema de que tenemos que darle herramientas a esos chicos para que se puedan insertar en empleo, porque los empleos cada vez exigen más habilidades. O sea, la verdad es que si algo está sucediendo en el mundo es que cada vez se requiere más competencias. Antes se pensaba que entrar a la construcción bastaba con saber agarrar el balde y la pala, y hoy la verdad, cada vez los sistemas constructivos son más complejos, requieren mayores habilidades, y lo que tenemos que trabajar en eso. Por eso para nosotros este concepto de formación profesional es fundamental, porque si nosotros ponemos como requisito para acceder al empleo la terminalidad educativa, estamos generando una barrera de acceso a una porción importante de la población, que además coincide con sectores pobres de la población. Claudio, ¿qué es esa FP, esa formación profesional de la que vos hablás, que no todos los que están viendo saben de qué hablamos? Y la formación profesional, para decirlo en términos simples, lo que es dotarlas de habilidades para insertarse en el sistema productivo. O sea, nosotros, no hay competencia con el sistema educativo formal, son dos sistemas, apuntan a dos cosas distintas. El objetivo básico de toda la población tiene que ser que nuestros jóvenes tengan la terminal educativa. Y por eso la verdad que las becas, la reinstalación de las becas Progresar ha sido una medida muy interesante del Ministerio de Educación. Ahora, va a haber jóvenes que en nuestros tiempos mortales, yo digo, en los tiempos breves que podemos planificar el gobierno, va a haber jóvenes que no van a tener terminal educativa. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos afuera?
tenemos que pensar en dotarlos en términos rápidos las habilidades requeridas en algunos puestos de trabajo para que puedan ingresar. Eso básicamente es formación profesional en el sector. Ahora, la formación profesional es una formación continua. Perdón, ¿eso sería el oficio? Eso es el oficio. Pensar en lo viejo que se llama escuelas de oficios. Ahora, eso no es solo ahora. Y certificarlo. Y calificarlos. Y clasificarlos. O sea, certificar las competencias. O sea, hoy también uno de los temas que tenemos que certificar las competencias, de modo tal que un joven que adquiere determinada habilidad pueda demostrarlo ante cualquier empleador que se presente. Ahora, la formación profesional es una cosa continua. Estuvimos una larga reunión con la gente del sector metalmecánico, automotrices y autopartistas, y nos decían que la mayor demanda de formación la tienen en gente de 45 años para arriba. Porque es gente que se formó para una industria que hoy está cambiando. Se formó para un tipo de torno que está desapareciendo y apareciendo otro. Entonces, hoy las terminales y los autopartistas dicen, los jóvenes nos interesan, pero hoy tenemos más demanda de formación en gente mayor de 45 que en jóvenes. Mirá vos. Todo el tema de informática, programación, industria 4.0, nuevas medidas de seguridad e higiene. Uno imagina que ahí tenés trabajo asegurado, ¿no? Ahí. ¿No? Y sí. Porque ahí con Jimmy lo hemos charlado mucho. Ahí las universidades tienen que jugar un papel importantísimo. Las universidades tienen que jugar un papel y de hecho lo están haciendo. Hemos llevado convenio con 10, 11. 11. Con 11 universidades en donde van a abrir sus áreas de extensión universitarias a formación profesional a gente que no tenga título secundario. Esto me parece que es una apertura, es una demostración de apertura muy importante. O sea, ¿por qué? Porque hay un centro con capacidad de transmitir conocimientos, como son las universidades, y que va a permitir que jóvenes que no accedieron no entren a la carrera, pero sí puedan adquirir alguna habilidad específica dada por la universidad. No, y es darle además una lectura a la realidad, de que con este porcentaje de estudiantes que lamentablemente no terminan el secundario, sino quedan realmente fuera de todo. Esta es una posibilidad de, aunque no se termine el secundario, que sería lo ideal y lo que uno espera de los jóvenes dentro de una sociedad, porque seguramente tuvieron que salir a trabajar, porque tuvieron otras complicaciones, puedan tener un elemento de expectativa mejora dentro del campo laboral. O sea, es sumarle una competencia. Sin duda, sin duda. Nosotros no podemos convertir un bien como es la terminal educativa en una barrera de acceso. O sea, la verdad que debemos aspirar a eso. Ahora, es como vos decías, hay que reconocer la realidad. La realidad es que tenemos todo un sector de la población, tenemos un nivel de deserción escolar alto desde ese tiempo, no es que pasó el año pasado. Y la verdad que tenemos poblaciones con dificultades de terminalidad educativa, con lo cual, ¿qué vamos a hacer con esos chicos? Así que esta decisión que han tomado esta serie de universidades nacionales, es decir, vamos a participar de los sistemas de formación de gente que no tiene título secundario, a mí me parece una apertura excelente, excelente. Moroni, ¿cuál hoy si tuviese que en estos momentos hay muchos jóvenes y muchas jóvenes y tienen que elegir una carrera? Tienen que pensar el año que viene qué carrera terminar el colegio, qué carrera estudiar. ¿Cuáles son las carreras por excelencia que uno dice, bueno, si estudias esto y lográs terminarlo, trabajo vas a tener seguro? ¿Y cuáles son las carreras que hoy lamentablemente por contextos, por necesidades propias o exteriores también, es muy difícil conseguir trabajo? La realidad es que lo que estamos viendo, la demanda de empleos en todo lo que es el sector de informática es enorme. O sea, la verdad es que la industria informática declama tener unos 9.000 puestos de trabajo no cubiertos. O sea, que está buscando programadores y no los termina de encontrar. Con lo cual, aquel que tenga las habilidades requeridas para eso, sin duda. Ahora, el resto, lo que estamos viendo es que hay que adquirir habilidades que sean lo más genéricas posibles. O sea, a ver, ¿qué es esto? Jimmy lo señalaba con la industria del 4.0. El otro día tuvimos una reunión con una serie de cámaras. Y la verdad que yo, abogado, no soy ni ingeniero industrial ni nada por el estilo. Ahí descubrí que, por ejemplo, el colorista es una profesión transversal a tanto gráficos como cerámicas, etcétera. ¿Por qué? Porque los programas de computación, de combinación de colores, los sistemas de impresión, etcétera, se han uniformado. No es que ahora el sistema que imprime papel es el mismo que imprime las cerámicas. O sea, las paletas de colores son las mismas y las combinaciones podrán tener efectos distintos, pero siguen siendo las mismas. Con lo cual, que traten de adquirir esas habilidades que nosotros estamos tratando de identificarlas, que son transversales. Claro, y relativamente novedosas, ¿no? Y relativamente novedosas. Lo que pasa es que la industria va a ese modelo. O sea, la verdad es que hoy plantear que vamos a tener una industria en donde la soldadura
donde se va a pintar a soplete es difícil de pensar. La verdad que hoy las industrias automotrices no pintan más a soplete, son cabinas de pintura que requieren habilidad para manejarla. ¿Y cuál es, más allá de estas carreras que por ahí, digamos, ninguna queda obsoleta, pero qué empleos ya son muy poco demandados? Si uno tuviese que trazar alguna comparación con lo que sucedía años atrás, si es que hay, porque yo, por ejemplo, a ver, la demanda en informática, desde que soy chica, tengo casi 40, siempre estuvo, ¿no? Estudio en informática o alguna ingeniería vinculada a sistemas, que ahí hay una tranquilidad de conseguir empleo. ¿En cuál es por ahí un estudio que en la Argentina es muy difícil conseguir? La verdad es que debo decir que en términos de universitarios, hoy lo que tenemos es una gran cantidad de abogados, contadores, etcétera, con lo cual son más fáciles de insertar las carreras que tengan inserción industrial que las carreras que no tengan inserción industrial. La verdad que sucede eso. Ahora, después en el resto, la verdad que Argentina tiene, como el planteo mío básico es que Argentina tiene todo por hacer. O sea que la verdad que aprender las habilidades para construcción tiene posibilidades, la industria textil está creciendo, la industria del calzado está creciendo, o sea, tenemos todo un rubro, todos los rubros de manufacturas están creciendo. Entonces, los rubros de servicios, de logística están creciendo, todo lo que es asistencia a las empresas, un área de servicios que en el mundo está creciendo, que es esto que ahora hemos englobado como los servicios de cuidado. La realidad es que una de las áreas de servicios que más crece en los países desarrollados es que cada vez más la población requiere cuidados, ya sea por temas de edad, por temas de salud, cada vez hay más idea del cuidado de tipo personal, no tanto el traslado de la persona hacia un centro, sino ser cuidado en la casa, con lo cual todo lo que es tareas de cuidados en el mundo es un servicio que crece en forma exponencial. Entonces, a ver si lo puedo decir, una síntesis, es un planteo optimista el tuyo, porque es posible que cada vez más argentinos consigan empleo en la medida que nos adaptemos a las transformaciones que tiene la sociedad argentina. Los servicios, la industria, los cuidados, el medio ambiente, pero hay posibilidades de generar empleo masivamente para que todos tengamos trabajo. Yo no tengo dudas, Argentina tiene todo por hacer. Ahora, hay una condición básica. Nosotros tenemos que tratar de mantener una política de desarrollo por un tiempo lo suficientemente largo como para que sea una política constante. O sea, lo que no podemos hacer es arrancar y cada 4 años cambiar de política. O sea, Argentina tiene que desarrollar, no tengo duda que hay que hacer lo que vino a ser este gobierno, que vino a ser una política de desarrollo, que la sostuvimos durante la pandemia y por eso sostuvimos los contratos de trabajo, apoyamos a las empresas para que no cerraran mediante los programas de asistencia y que seguimos haciendo. O sea, hay que apoyar el desarrollo. Ahora, esto tiene que ser sostenido, porque si no es sostenido, volvemos a las historias argentinas de que arrancamos para un lado y a los 4 años cambiamos para el otro, porque a alguien se le ocurre de que Argentina solo se va a resolver con el agro, a otro se le ocurre que Argentina solo se va a resolver con la industria del conocimiento, cuando en realidad necesitamos a todos. Ningún país se desarrolló sin un entramado productivo. Yo digo siempre, por algo se llama entramado productivo. Necesitamos todas las actividades y necesitamos los grandes y los chicos. Necesitamos a todos. ¿Usted considera que podría ser una manera de evaluar, de dar más trabajo con una reducción horaria, que es un planteo que se está haciendo en un sector gremial? ¿Esa es una posibilidad? ¿Es algo que debe estudiarse? ¿Es algo que ocurre en otros países y que dio buenos resultados? ¿Cuál es su mirada? Yo trataría de separar lo que es el análisis de la jornada de la generación de empleo. O sea, primero, no hay mucha demostración empírica de que los países que bajaron la jornada tuvieron un crecimiento proporcional de los empleos. La verdad que no la hay. O sea, hubo muchos países que hicieron reducción de jornada, que los efectos que midieron es en grado de felicidad de la población, en la salud, en la baja de accidentes. O de eficiencia. O de productividad, esas cosas sí. Ahora, creación de empleo no hemos encontrado evidencia empírica. Lo seguimos buscando porque es un debate interesante. O sea, las horas no se distribuyen. Es muy difícil porque hay actividades, hay actividades en donde normalmente lo que pasó en las actividades industriales es que se incrementaron, fue muy gradual la rebaja y terminó siendo un incremento de las horas suplementarias. Entonces, ahora, eso no quita que Argentina tiene uno de los esquemas de jornada en la ley, las jornadas más largas, más extensas de lo que en los países normales. Estamos hablando de los países que protegen a sus trabajadores, ¿no? Olvidémonos de otros esquemas. Argentina tiene una jornada de 48 horas semanales. 8 horas diarias o 48 semanales. Es una jornada alta, es una jornada larga. También es verdad que muy pocos convenios la cumplen.
O sea, la realidad es que hoy cuando uno analiza las regulaciones de jornada en convenios, es un porcentaje muy importante de convenios que tiene una jornada inferior. Entonces, yo lo fui muy claro. Yo dije, este es un tema para pensarlo. No es un tema, no es un tema ni para descartarlo ni para aplaudirlo por sí mismo. Es un tema que hay que pensarlo, analizarlo bien, si es que puede ser en todos los sectores, cómo debe ser, en qué plazos, si no es que hay que plantear un objetivo y dejar que los propios convenios colectivos lo vayan acomodando. O sea, es un tema, pero no hay que salir del esquema simplista de que yo bajo 2 horas la jornada e inmediatamente esas 2 horas es cubierta por otra persona. Claro, la empresa no contrata más trabajadores por la reducción horaria. Porque hay una lógica de cobertura de turnos, de uso de la capacidad instalada, hay otra lógica industrial que no directamente está relacionada con la cantidad de horas. ¿Cuál es su mirada de la ley que permitió, que reguló, que reglamentó el trabajo en los hogares, el home office? Para mí es una ley, es una muy buena ley. Es una ley que previó todo lo necesario para que el trabajo fuera del establecimiento no fuera un trabajo con distintos derechos. O sea, regulamos todos los derechos individuales, o sea, el derecho a la jornada a través de la desconexión, el derecho a la interrupción de la jornada cuando hay tareas de cuidado a cargo, el derecho a igual jornada, el derecho a recibir la compensación por el uso de bienes propios, o sea, ya sea electricidad, conexión, computadora, etcétera. Bienes muebles. Los muebles, o sea, recibir compensación. Y regulamos también el derecho colectivo. O sea, porque uno de los problemas que tiene el teletrabajo es que en su máxima expresión, que es lo que estamos tratando que no suceda, hace perder la sensación de pertenencia al grupo. La verdad que la incorporación del trabajo no es solo una relación de intercambio con el empleador, sino es la incorporación a un grupo. Y la verdad que la pertenencia al grupo, que se traduce en la afiliación sindical o en el trabajo colectivo, la pertenencia a una comunidad es importante. Entonces, nosotros establecimos claramente que ese trabajador tiene que estar afectado a un lugar determinado, a un grupo determinado de trabajadores, de modo tal que pueda hacer uso de sus derechos colectivos y formar parte de la comunidad. La verdad es que yo creo que es una muy buena ley. De hecho, es una de las pocas leyes que ha salido en el mundo. No hay muchos países que hayan regulado eso. Y como de costumbre, Argentina lo hizo durante una pandemia. O sea, ampliamos derechos durante la pandemia. ¿Cuál es su relación, cómo es la relación hoy del Gobierno Nacional con los gremios? La relación con el Gobierno Nacional y con los gremios es muy buena. O sea, además, yo la verdad que no paro de alabar la responsabilidad con lo que hemos atravesado la pandemia. Atravesamos el periodo de la crisis económica más grande del que tengamos en memoria los vivientes y el nivel de conflictividad ha sido muy bajo, muy bajo. La verdad que el fenómeno de las representaciones colectivas en Argentina es un fenómeno digno de mayores estudios, porque tenemos representaciones colectivas no solo de los gremios, sino también de los desocupados, de aquellos que están ocupados en la economía popular. Así que la verdad que... De hecho, hay gremios que se formaron a partir de la desocupación. La UTEP no está como un sindicato dentro del régimen sindical, pero tiene su propio esquema de personería. Y la verdad que la representación colectiva en Argentina es algo que debe destacarse. O sea, nosotros atravesamos periodos conflictivos de un modo razonable gracias a las representaciones colectivas. O sea, los sindicatos son parte de la construcción de ese pleno empleo, no es nada más luchar por eso, de una sociedad mejor, de una sociedad industrializada, que genere empleo, la representación de los trabajadores también es parte. Pero por supuesto, porque además lo que tenemos que darnos cuenta es que el esquema sindical argentino forma parte de nuestra estructura política. O sea, la verdad que el que piense que es simplemente una cosa aparte de la estructura política se equivoca. En Argentina, el sistema sindical forma parte de la estructura política. O sea, es que más, en el ideario de Argentina está la imagen esta del pleno empleo, de que mi progreso va a estar incorporando un empleo. Y eso forma parte de nuestra... los 30 a los 70 en Argentina se vivió pleno empleo. Es que forma parte de nuestro ideario, de nuestro inconsciente colectivo, como lo quieran llamar. Y eso, y también el sindicalismo forma parte de la estructura política argentina. Y esa es una realidad. Gracias, Moroni, un placer, muchas gracias. Muy no, amable. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, Claudio. Momento de hacer una pausa muy pero muy cortita. En instantes vamos a estar hablando de otro tema muy interesante que está vinculado al conocimiento. Y de eso vamos a estar conversando en este programa. Ya venimos.
economía del conocimiento, porque va a la perfección, además, con este programa para hablar de este tema y para informarnos acerca de esto y conocer un poquito más. Está María Polito, que es subsecretaria de Economía del Conocimiento de la Nación en el Ministerio de Producción. Gracias por venir, María. No, gracias a vos, Luciana, por invitarme. ¿De qué se trata? ¿Qué es la economía del conocimiento? Bueno, la economía del conocimiento, así en términos amplios, son todas las actividades económicas que utilizan el conocimiento de manera intensiva y las nuevas tecnologías y que además se caracterizan porque para desarrollarlas necesitan una alta cantidad de recursos humanos muy calificados. Entonces, en este mundo de la economía del conocimiento tenemos áreas que van desde el desarrollo de software, los servicios profesionales de exportación, un servicio de ingeniería, un servicio de traducción, un servicio contable, la industria satelital, la industria 4.0 en todas sus variantes, la automatización, la robótica, el big data. También incluyen los servicios de producción y postproducción audiovisual. O sea que las productoras audiovisuales son parte de la economía del conocimiento, biotecnología, nanotecnología, nanociencias. Todo eso incluye la economía del conocimiento y tiene un marco normativo específico que está a cargo de esta subsecretaría que hoy me toca conducir. ¿Y qué hacen, qué políticas se están llevando adelante? ¿Cómo se trabaja desde esta subsecretaría? Tenemos el marco normativo más amplio, es una ley de promoción de la economía del conocimiento, que es una ley que se sancionó en el año de 2019. Nosotros esa ley le hicimos unas reformas y la enviamos nuevamente al Congreso con una mirada más federal, con una mirada de perspectiva de género, una mirada más pensando en la inclusión de las pymes al régimen. Es un régimen básicamente de beneficios fiscales que le otorga a las empresas que se inscriben un 70% de reducción de las contribuciones patronales y un 60 a 20% de reducción en ganancias. 60 a las más pequeñas y 20 a las grandes. Esta ley hoy en día está en marcha. ¿Qué requisitos tiene que cumplir la empresa? Sí, tiene que cumplir requisitos, obviamente. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles? La inversión en investigación y desarrollo y capacitación sobre un porcentaje de la masa salarial y un porcentaje de la facturación, en el caso de la inversión en I+D, cumplir normas de calidad y cumplir un porcentaje específico de exportaciones sobre la facturación. Pueden elegir 2 de los requisitos. Y una vez que ingresan al régimen, para sostenerse en el régimen, que dura 10 años, cada 2 años tienen que incrementar los requisitos que han seleccionado. Si es la inversión en I+D, tienen que incrementarla. Si es la inversión en capacitación, incrementarla. Si son las exportaciones también. Y si es calidad, tienen que continuar haciendo mejoras en sus procesos productivos o certificando otras normas o normas novedosas que vayan surgiendo en el entramado productivo al que se dedique la empresa. Bueno, ya dijiste, requiere una cantidad de recursos humanos importante. ¿Va contra la generación de empleo esta industria? No, ¿no? No, al contrario. Al contrario. Sí, va para... O sea, hoy el sistema de la economía del conocimiento en total tiene unas 200.000 personas empleadas. Nosotros estamos estimando que con el régimen, hacia el final del régimen 2029, estemos superando el 500.000 de personas en estos sectores. Por supuesto que el sector más dinámico es el sector del software. El sector del software tiene empleo, demanda de empleo insatisfecha en unos 9.000, 10.000 puestos anuales. Hoy hay búsquedas activas que no están cubriéndose en este sector específico, pero la biotecnología, por ejemplo, está requiriendo también muchísimos recursos humanos. La industria 4.0, nosotros pensemos que hoy la gente que trabaja en programación, en Big Data, en Internet de las cosas, hoy puede ser requerida por las empresas que brindan soluciones, pero con el avance de la transformación digital, una pyme textil, una pyme que hace autopartes, una pyme que hace calzado, va a necesitar de un pequeño equipo que maneje estas tecnologías necesariamente. Entonces,
estos 9.000 puestos que hoy están sin cubrir, si sumamos las empresas tradicionales y que van a tener que incorporar estos perfiles, estamos ante una demanda y una generación de empleo más que interesante. ¿Cuánto conocimiento hay de esta subsecretaría, de las políticas que se están llevando adelante, las empresas, digamos, que están metidas con este tipo de desarrollos? ¿Saben que el gobierno tiene y ofrece estas facilidades? ¿O también hay un trabajo importante que hay que hacer del lado de la comunicación? Sí, las dos cosas. Hay un grupo de empresas, sobre todo las que vienen de la ley de software, que es un régimen que puso en marcha el gobierno de Néstor Kirchner en el 2004, que ya venían con un régimen muy similar, entonces ellas estaban esperando la extensión del régimen que se venció en 2019. Entonces esas empresas ya conocen el sistema, están habituadas a presentar la documentación para acceder a los beneficios. Luego hicimos un trabajo muy fuerte con las cámaras, un trabajo muy fuerte con las autoridades provinciales, porque a esta ley adhieren las provincias y cada provincia tiene una autoridad de aplicación, así que ahí también hicimos un trabajo con una perspectiva federal y para que lleguen a todos las pymes y las empresas del país. En estos momentos tenemos 2.000 empresas que han iniciado el trámite. No consideramos el número ni mucho ni poco en términos absolutos, pero si comparamos con la ley de software, en su pico máximo la ley de software tuvo 551 empresas inscriptas. O sea que acá tenemos 2.000 que han iniciado el trámite y 550 que los han terminado y están siendo evaluadas para ver si pueden ingresar a este registro y por supuesto acceder a los beneficios. La verdad que estar en este tipo de programas, poder comentar de los beneficios, también comentarle a los empresarios que muchas veces insisten con la presión fiscal, tener una herramienta como esta es un tema que un poco da por tierra que algunos sectores donde creemos que hay futuro, que hay potencial, donde Argentina tiene muchas ventajas competitivas, muestra que también hay políticas diferenciadas sobre los beneficios fiscales y hace un esfuerzo el Estado sobre la reducción de las contribuciones patronales y sobre las ganancias, ¿no? Esto es trabajo para varones, para mujeres, en igualdad de condiciones, y o sea que son industrias generadoras de igualdad de género también. Sí, nosotros en la misma ley, en la modificación que enviamos al Ejecutivo, pusimos un plus del 10% de las contribuciones patronales, o sea, la contribución se reduce en un 80% cuando se genera empleo en mujeres, géneros disidentes, grupos vulnerables que provengan de planes sociales y que sea su primer empleo, y en provincias de menor desarrollo relativo. O sea que ahí tenemos una política positiva para incorporar más mujeres a un mundo que está bastante masculinizado. O sea, vos sabés, Jimmy, que sobre todo en las ingenierías, en las denominadas carreras STEM, que son las ciencias, matemáticas, tecnologías, y digamos, la realidad es que la cantidad de mujeres que termina una carrera en esas áreas es mucho más baja que las que terminan los hombres, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo con este tema. Tenemos un plan de capacitación que se llama Argentina Programa, donde el cupo también es igualitario. Por más que se presenten 70% de varones en la inscripción, las vacantes las asignamos en 48% para mujeres, 48 para los varones, y el restante cupo es para géneros disidentes, que también tenemos todo un paquete de medidas interesantes en términos de acompañar a los géneros disidentes y a los colectivos LGTB en la inserción de estas tecnologías que entendemos son una buena salida, porque tienen buenos sueldos, en blanco, le cambia la vida a cualquier familia que hoy está en una situación complicada social y económica, que al menos una de las personas tenga una actividad de estas, porque realmente los sueldos son un 35-40% más que el promedio de los sueldos habituales de otros sectores. María, para mayor información, comunicarse Para mayor información, bueno, en la página de Argentina Gobar, con la barra de Economía del Conocimiento, salen, por supuesto, toda la información de la ley y todos los programas que estuvimos lanzando en este año y medio de gestión para apoyar al sector y para ponerlo aún en un sendero de mayor desarrollo y de generación de empleo, que es lo que estamos aspirando. Gracias por haber venido, muy amable. Por nada.
Jimmy Persic siempre tiene su columna clásica en Desde el Conocimiento y ya nos ha hablado en alguna oportunidad de la Universidad Obrera Nacional. Pero es tan interesante el tema y hay tanto para abordar que nuevamente va a ser central en su columna. A ver. Sí, a mí la semana pasada hablamos del festejo de la creación, es un festejo, ¿no? Sí. Una conmemoración de la creación de la Universidad Obrera Nacional, una universidad creada por el peronismo para atender una necesidad extrauniversitaria, que era la necesidad del desarrollo de la industria liviana y mediana de la Argentina. En el año 49 se crea la Universidad Obrera Nacional, que es después la Revolución Libertadora le cambia su nombre, le pone Universidad Tecnológica Nacional, una universidad muy grande de Argentina, con 30 facultades regionales, con más de 70.000 alumnos, que forma el 60% de los ingenieros de Argentina. Pero yo había presentado... Y muy difícil. Es muy difícil. Había presentado un cuadrito donde decía algunas cosas que me resultaron interesantes para hoy volver a hablar de esa universidad obrera. Yo decía el sujeto pedagógico, ¿no? Hoy uno se imagina la universidad, lo cuenta y son muchos chicos y chicas que terminan la secundaria. En la universidad pública argentina se mezclan distintos sectores sociales, distintas regiones, distintas religiones, distintos aspectos, distintos géneros. Es uno de los pocos lugares donde se juntan los distintos. Pero son siempre estudiantes, jóvenes, muchos jóvenes, no siempre jóvenes. En esa universidad obrera el sujeto pedagógico era otro, era el obrero. No era un chico que venía de la escuela, una chica que venía de la escuela, sino era... Sí, a la inversa de lo que hoy conocemos. De la inversa de lo que conocemos. De los caminitos que tenemos que hacer. Y eso es absolutamente distinto, porque sujeto es lo contrario de objeto. Es claro. Alguien que es actor, que protagoniza, que construye. Para entrar a la Universidad Obrera Nacional era necesario acreditar título de técnico de fábrica. El título te lo daba la fábrica, no la escuela. O egresados de industriales de escuela del Estado. Condición de obrero y buena conducta comprobada. Mirá. Condición de obrero y buena conducta comprobada. Una formación de 5 años y te daba el título de ingeniero de fábrica. Ingeniero de fábrica. El ciclo lectivo era de marzo a diciembre, se organizaba en 3 trimestres. Al cabo de cada uno, los alumnos rendían un examen teórico práctico, porque la práctica también era muy importante. La práctica también. Se impartían estudios superiores técnicos para alumnos que trabajaban, por eso el horario era vespertino, de 19:15 a 22:30. Ahí empieza el vespertino, el horario de la noche para los que trabajan. Y la modalidad era teórico-práctica. Las notas obtenidas en escala de 0 a 5 se promediaban con un final obligatorio. Mira, algunas cuestiones te digo que siguen siendo similares. Algunas cuestiones las instaló la Universidad Obrera Nacional. Se abrieron facultades regionales en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, en Bahía Blanca, en La Plata, Tucumán y Avellaneda. Y las especialidades eran esas que están ahí: construcción aeronáutica, industria textil, mecánica rural, instalaciones eléctricas, hormigón armado. Tenía que ver con eso, con una industria, la necesidad que tenía Argentina de formar ingenieros de fábrica, de formar a sus trabajadores para esa industria que la Argentina estaba desarrollando y que además incorporaba obreros. Así que me parece que de eso hay que estudiar hoy. Para pensar la universidad hay que estudiar mucho de eso, ¿no? ¿Quién es el sujeto que va a la universidad y quién queremos que vaya? Muchas gracias. Gracias a vos. Noticias universitarias, vamos a conocer el laboratorio que se inauguró en Villa María, Córdoba. Con la presencia de autoridades de la Universidad Nacional de Villa María, el gobierno de la provincia de Córdoba y el municipio de San Francisco, se concretó el acto de inauguración del Laboratorio de Prototipado Rápido de la carrera de Diseño Industrial. El módulo se encuentra equipado con impresoras 3D, computadoras, router CNC, escáner y otros dispositivos tecnológicos que permitirán fortalecer las actividades extensionistas y de investigación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la carrera que dicta el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas en el CRES de San Francisco. Lejos de apichonarnos con las dificultades que hemos tenido, frente a cada viento de cola hemos redoblado la apuesta y hemos empezado a pensar en radicaciones definitivas. Recién decía Carolina que la posibilidad de poder generar este vínculo
con ya el 60% aproximadamente del equipo docente de la carrera de diseño industrial, es enraizarse definitivamente aquí en esta ciudad, en una carrera que en la Universidad de Villa María solo se dicta aquí en San Francisco, no se dicta en Villa María. Y estos espacios llegan para quedarse definitivamente. Y cuando venimos y recorremos con Ignacio la posibilidad de terrenos para ubicar infraestructura, también eso significa enraizar este proyecto educativo de manera definitiva. Y nos vamos a conocer el Hotel Escuela en la Universidad de La Plata. El comienzo fue allá por 2017 cuando inicia la obra, la piedra fundamental, digamos, y recién ahora, 2021, estamos finalizando la obra civil y terminando lo que nosotros le llamamos la parte de ambientación y puesta a punto del mobiliario del hotel. Por el momento, y lo que sucedió en el día de ayer, 12 de agosto, fue el lanzamiento de redes sociales, página web y puntos de contacto para empezar a posicionar el nombre Amau Hotel, que ya de a poco iremos contando qué significa, y un poco también visibilizar este nuevo proyecto de la Universidad Nacional de La Plata. Por el momento no estamos abiertos al público, pero la idea es poder lanzar esa apertura antes de fin de año, ¿no? Y un poco el objetivo del hotel es ser un hotel comercial, como cualquier hotel de la ciudad, pero además, y la particularidad que tiene es que es un hotel escuela. Va a ser un hotel que va a tener circulando entre sus personas, digamos, trabajando, pasantes, en principio de la licenciatura en turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, y veremos después qué apertura tenemos para otras carreras, ¿no? En qué otros espacios podemos incorporar pasantías o prácticas de otras carreras, tanto de nuestra facultad como de la universidad, ¿no? Entendemos que este espacio, si bien hoy está gestionado por la Facultad de Económicas, en manos nuestras, digamos, de la licenciatura en turismo, es de toda la universidad. Lo próximo es ir comunicándonos con nuestros seguidores, que ya por suerte tenemos cerca de los 1000, que nos pareció muchísimo en un día. La verdad que esperábamos quizás un poco menos de repercusión, pero fue bastante movido. Es ir comunicándonos de a poco por esas redes e ir contándoles todo esto que está pasando. Hoy, por ejemplo, nos pusieron el cartel, tenemos nuestro plotter de la entrada, estamos armando las habitaciones, vamos teniendo visitas de a poco, y la idea es empezar a abrir de a poquito, ¿no? Abrirnos a la comunidad para que podamos ir generando espacios de visita, como para ver que la gente empiece a acercarse, ¿no? Los próximos pasos es ir acondicionando esto, que bueno, todavía nos falta mobiliario, faltan algunos detalles estructurales, pero que de a poco los vamos trabajando, y es ir contándole a la gente qué es este hotel y qué es lo que vamos a ir haciendo cuando podamos abrir, ¿no? Y en nuestros protagonistas vamos a conocer la historia de Rocío, que se forma en la Universidad Nacional del Sur. Mi nombre es Rocío, tengo 22 años, soy estudiante de la carrera Contador Público y estudio en la Universidad Nacional del Sur. En función de que no va a volver a ser presencial, o sea, vamos a seguir en la virtualidad, creo que lo importante es estudiar y aprender a través de los recursos que nos sean proporcionados y utilizando de la manera más adecuada y eficientemente el tiempo. Mi universidad creo que es el medio para el cual yo voy a formarme profesionalmente, y también creo que es muy importante un aspecto social para relacionarnos no solo con nuestros compañeros, sino también con nuestros profesores, y más en esta época de virtualidad. Elegí estudiar la carrera de Contador Público por medio de un familiar que vivía en Bahía Blanca, yo soy de Necochea, me contó un poco de lo que era la universidad, estuve averiguando la oferta académica que ofrecía la universidad, y en función de las preferencias elegí mi carrera. Me gustaría trabajar como auditora, mi idea es especializarme en el sector agropecuario y portuario, y creo que estaría bueno hacer materias relacionadas con la economía verde o el desarrollo sostenible, porque están íntimamente relacionados con el puerto y con el campo. Y ahora vamos a escuchar la historia de Camilo, que estudia en la Universidad de José C. Paz. Mi nombre es Eros de Camilo, tengo 20 años y estoy transitando el segundo año de la carrera de abogacía en la Universidad de José C. Paz.
Para este segundo cuatrimestre mis expectativas son progresar en el plan de estudio, es decir, cursar la mayor cantidad de materias posible y evolucionar, ¿no?, educacionalmente. La universidad para mí significa mucho, ya que es una universidad abierta a todos, es una universidad inclusiva, una universidad que está cerca de nosotros, tanto en la inclusión de cada alumno, como cerca también en localidad, ¿no?, en jurisdicción. Elegí la Universidad Nacional de José C. Paz, ya que es, como dije antes, una universidad inclusiva, una universidad que está cerca, particularmente en mi caso, la tengo a 6 cuadras de mi casa, se me facilita, es muy cómodo para mí para ir, volver, además de que me abrieron las puertas y me generaron una comodidad increíble, y la verdad que el espacio en donde se estudia, la verdad que es muy satisfactorio. En un futuro me gustaría ejercer la profesión de abogado, implementando todos los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de José C. Paz, tanto en el sector público como en el privado, siempre ayudando a los demás, ¿no? Por último, agradezco al Gobierno Nacional y Popular, quien se ocupó de instalar una universidad en nuestra localidad, y a todos los que hacen partícipe, ¿no?, el fuero educacional dentro de la universidad, a todo el personal, ¿no?, de la UNPAS, que muy amablemente siempre nos atienden y siempre nos abren las puertas para nuestras necesidades y problemáticas. Muchas gracias. Llega Soledad Gori y revoluciona los estudios de C5N porque tiene mucho conocimiento, mucha información, y es la invitada de lujo, la invitada estrella, la columnista estrella que tiene este programa. Hoy un tema interesante por lo que no se investigó, y eso me adelantaba. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, tal cual. Bueno, vamos a hablar de un tema que no se habla o no se sabe justamente, y nos da como una pauta, ¿no?, a pensar y a tener en cuenta, ¿no?, una crítica constructiva quizás para más adelante, como en los ensayos clínicos tienen que haber algunas temáticas, tiene que haber perspectiva de géneros, ¿no? Porque lo que ocurre es que hay algunas mujeres, bastantes, en todo el mundo, que han reportado por redes sociales más que nada alteraciones en su ciclo menstrual luego de la vacuna de COVID-19. Recordemos que esta vacuna se está dando a mucha gente, ¿no? Sabemos que al lado de otras vacunas es una vacuna que se está dando a todo el mundo, todavía no quizás a los más chicos, ¿no? En algunos países ya sí, y por ende es algo que... a los países más pobres. Claro. Ni a los países más pobres. Tal cual. Pero lo que tiene es que justamente ahí no hay precedentes, ¿no?, de una vacunación tan masiva. Entonces también es probable, o era probable, que empiezan a aparecer algunos efectos que quizás no vemos en otras vacunas o que no es tan común verlas, por lo tanto no es tan común tampoco asociarlas. Como por ejemplo las alteraciones en el ciclo menstrual. Se ha visto, como les digo, empezó en redes sociales más que nada, y sociedades científicas ginecológicas tomaron este pedido, este reclamo desde las mujeres que lo hacían por las redes sociales, porque los reportes lo que muestran es que hubo alteraciones en la regularidad, por ejemplo, en el tiempo, en el intervalo, en los ciclos, en el volumen del sangrado, en la cantidad también. De hecho, mujeres que ya eran menopáusicas comenzaron a tener sangrados también, lo cual no altera bastante, porque si hay personas que están en tratamientos o personas que quizás están utilizando algún que otro método anticonceptivo, digo, todo puede alterar y por lo menos hacer que uno se pegue a algún julepe, ¿no? Con lo cual está bueno saberlo, estar informados. Estas alteraciones no fueron permanentes, por lo menos no hay reporte de que fueran permanentes, sino transitorias, y obviamente también no hay ninguna evidencia de que las vacunas de COVID-19 alteren la fertilidad, ¿sí? Porque eso también es importante decirlo, porque uno apenas ve una irregularidad en el ciclo, si es una persona muy regular, quizás considere que esto puede afectar su fertilidad, ¿no? Sabemos que hoy hay mujeres jóvenes y ahora ya empieza lo que es la vacunación en adolescentes, con lo cual también que sabemos y nos consta que hay muchos adolescentes con miedos, más que nada relacionados a los efectos a largo plazo de la vacuna y a la fertilidad. Nos parecía un tema interesante traerlo en un momento en el cual, bueno, esto empieza a aumentar la cantidad de jóvenes vacunándose. La realidad es que se ha visto
en otras vacunas que sí se han dado a mujeres jóvenes alteraciones en el ciclo menstrual, como por ejemplo la de HPV, también transitorias. Y esto tiene que ver con la alteración del sistema inmune en general, ¿no? Es una vacuna que altera el sistema y todos los sistemas nuestros, y ahí me pongo un poco, traigo un poco de conocimiento, nuestros sistemas están conectados. El sistema inmunológico está conectado con el sistema hormonal, ¿no? Que es el que maneja, el sistema endocrino, que es el que maneja justamente el ciclo menstrual. Y obviamente hay trabajos, poquitos por ahora, pero hay trabajos que también dicen, bueno, ¿cómo no confundimos lo que es, bueno, la vacuna con todo el estrés que estamos viviendo, ¿no? Hace tanto tiempo en la pandemia, de hecho se sabe que, por otros estudios, que las mujeres son las que más sufren el estrés en lo que fue la pandemia, con lo cual es también difícil poder decir, bueno, fue la vacuna y no fue todo el estrés que conlleva. Pero la realidad es que los reportes existen, hay que estudiar, se está empezando a estudiar ahora si hay una asociación o no. Pero bueno, nos parecía importante también de paso difundir que hay encuestas que están circulando en las redes de la Sociedad Ginecológica Infanto-Juvenil, por ejemplo, donde pueden volcar ahí si hay alguna mujer que le haya pasado. Sí, buena información, además para alertar y además para participar en los casos de las personas que hayan, de las mujeres que hayan sufrido alguna alteración. Soledad, siempre muy productivo todo lo de usted. Gracias. A ustedes. Bueno. El señor Jimmy Persic tiene su libro. ¿Cuántos libros ya? ¿O es el primero, Jimmy? No, tengo varios. Pero este es una investigación que hicimos. Bueno, la presentamos la semana pasada. ¿Pero de qué se trata? Contanos un poquito más. No nos escatime información. No escatimo información. Es una investigación acerca de la política educativa del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Se llama La política educativa en el kirchnerismo 2003-2015, donde a partir de fundamentalmente el financiamiento inédito para el sistema educativo, desde la educación obligatoria hasta la universidad, a partir de lo que yo creo que son dos decisiones del más alto nivel político, ¿no? De los presidentes y la presidenta de la Nación, fue posible mejorar una serie de indicadores como repitencia, sobriedad, inclusión educativa, terminalidad, construcción de escuelas, distribución de computadoras, de libros. Y que a nivel universitario, claramente relacionado con la cantidad de universidades. Cantidad de universidades, cantidad de chicos, cantidad de investigadores repatriados, cantidad de edificios, cantidad de egresados. Así que yo en este libro fundamentalmente me metí con la educación obligatoria y la formación docente, pero es eso, ¿no? Es una descripción, un análisis de la política educativa en esos tres gobiernos. Lo quiero leer. Lo vamos a leer. Te lo voy a dar. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Hoy es un día muy especial, es una noche muy especial para mí porque es mi último programa al frente de Desde el Conocimiento. Afortunadamente el programa continúa, un programa que es necesario, que es distinto, que es diferente, que ya tiene una impronta, que ganó un peso específico, fundamental para los que amamos la televisión y para los que amamos la educación en la República Argentina. Es una decisión personal, por cuestiones personales, que igual me van a seguir manteniendo en vínculo con toda la producción, con el programa, con el alma de este programa que tanto me representó, que me abrazó, que me conquistó desde un primer momento y que, bueno, por un tema personal me alejó. Siempre es momentáneo porque lo siento propio, crecí mucho aquí en Desde el Conocimiento, pero principalmente creo que crece la televisión con un programa de este estilo, con su sello y con esa característica. Así que te agradezco tu calidez, Jimmy, tu apertura, la posibilidad que me has dado de sentirme tan cómoda al frente de este programa. Para mí es una inmensa alegría haberte conocido, con el profesionalismo que te caracteriza, pero principalmente con tu compañerismo. Así que yo me llevo los mejores recuerdos desde el conocimiento. No, yo también. Y nada, aprendí muchísimo. Sos la que lleva ese programa, la que lo haces, la que le das la dinámica, la inquietud. Y nada, un gusto haberte conocido.
conocerte, no es haberte conocido, sino a partir del programa conocerte. Y el programa, repito, va a seguir y va a seguir siendo un éxito porque ha marcado un antes y un después. Gracias a Mario Caputo, a Jessica, a todo el equipo de producción, a Jonathan Andriani, que hicieron que este programa tenga excelencia, y eso es muy difícil de encontrar. Así que ha sido mi último programa, pero seguiré siendo, por supuesto, partícipe ahora como telespectadora. Muchas gracias.